los comienzan a eliminar a ellos mismos. O sea, en realidad porque es una élite bien malvada, o sea, porque no se identifica con la especie, tiene un principio de necrofilia. O sea, su culto viene desde la época de los griegos. Lamentablemente la gente en común lo único que ha estudiado o lo único que conoce de la Segunda Guerra Mundial es realmente la serie de combate o algunas versiones de Hollywood. Estaba compuesto por todos los asesinos, violadores, sádicos, extorsionistas. Era el batallón más violento, ¿no? Que los propios nazis le tenían hasta casi temor, ¿no? Le tenían terror. Él estuvo gestionando porque se diera el salvoconducto de inmediato. O sea, estamos... ¿Qué es lo que quieren frenar o por qué una operación Cóndor 2.0? Y que nos lleva a las matemáticas, que es la docta ignorantia. Si no está el padre, el vecino tiene una autoridad muy fuerte sobre los niños del vecino. Hoy tenemos a un invitado de lujo, siempre es un placer y me deleito escuchar a Julio Echeverría, y se lo digo en cámara y afuera de cámara, porque bueno, Julio es un experto consultor que ha estudiado muchísimo, no solo la estructura de cómo nos manejan, sino también en el aspecto a futuro. Y hoy tenemos un programa creo que muy importante para toda la gente que lo quiere escuchar, pero sobre todo para los latinoamericanos, porque estamos viviendo en una fase que ya pasó, pero esta seguramente pues es mejorada, y si es mejorada estamos hablando de las cuestiones de muerte, de destrucción, de corrupción, y estamos viviendo una operación nuevamente, es lo que estamos viendo nuevamente. Julio Echeverría, gracias por estar aquí, te mando un gran abrazo y bueno, pues te vamos a escuchar con mucha atención. En este momento podríamos decir que estamos regresando a la historia. ¿Y qué operación estamos viviendo nuevamente, Julio? Te escucho. Buenos días, con todos los compañeros, toda tu audiencia. Espero poder contribuir de alguna manera en clarificar la situación, porque me parece que se está subestimando demasiado todo este despliegue que está habiendo de manera sistemática en América Latina. Ahora nos tocó, esto empezó no solamente con Ucrania, sino que se viene desplegando también en Asia, se viene desplegando esporádicamente, lo vimos en el Medio Oriente, ¿no? Pero en el caso de América Latina, es una situación que ya la vivimos aquí cuando asomó nuevamente la cresta de la Operación Cóndor, allá por los años 70, inicio de los 70, después de la delegación del patrón Oro, ¿no? En realidad, como en alguna oportunidad te comentaba, yo me hice un compromiso mucho antes de entrar a la universidad de que estas atrocidades que pudimos ver el siglo pasado realmente no se tendrían por qué volver a repetir, y al más mínimo atisbo de que se quiera reaparecer, yo me veía comprometido a tener que alertar, y esa es una actitud moral que siempre la tuve, y cada vez que voy ahondando en la historia, voy ahondando en los hechos que se van dando, voy entendiendo que lo único que ha cambiado realmente es algo más sofisticado en términos tecnológicos, pero que en esencia no ha cambiado absolutamente nada. O sea, el propósito es el mismo. Lamentablemente la gente en común lo único que ha estudiado o lo único que conoce de la Segunda Guerra Mundial es realmente la serie de combate o algunas versiones de Hollywood, ¿no? Pero en realidad el propio presidente Kennedy reconoció que los que realmente pudieron enfrentar y aniquilar realmente a todo este gran fenómeno que fue el fenómeno nazi, fueron los rusos en esa época, o sea, fue realmente la Unión Soviética. Ahora, el asunto es que muy poca gente ha tomado en serio el hecho que desde esa época, desde la época de Franklin Delano Roosevelt, al día siguiente de su muerte se despliegan una serie de operaciones desde el lado financiero, desde el lado de inteligencia. Se instauró todo lo que fue el proyecto Paperclip, donde realmente es increíble, pero fue una fuga de cantidades de criminales nazis, criminales de guerra, y casi todos fueron orientados a instalarse en América Latina. Y esto lo hizo precisamente el fundador que hizo a imagen y semejanza de la CSS,
la CIA y la OTAN. Hoy estamos viendo los resultados. La OTAN es la principal fuerza que quiere arremeter a que los límites de Rusia lleguen atrás de los Urales, ¿no? Que era el proyecto que tenía estratégicamente la Alemania nazi, ¿no? Y eso significa pues perder Moscú, San Petersburgo, toda la zona y ponerlos a los rusos, los eslavos, detrás de los Urales. Ahora, este fenómeno cada vez tiene las mismas características, como te digo, o sea, todas las características de los Free Corps que venían desde antes de la Primera Guerra, estuvieron también aquí en América Latina, en Chile, en Argentina, y incluso pasaron por México. Ahora, el fenómeno es que es muy característico esta antinomia que presenta, ¿no? De ser siempre antieslavos, antigitanos, antijudíos, antisemitas, xenófobos, homófobos, o sea, generan todo un medio cultural enfermo, ¿no? Y esa enfermedad es realmente resaltar una necrofilia, ¿no? Un culto, porque incluso es un culto pagano lo que ellos vienen empujando, en el cual realmente lo más sintomático de todo esto es que ellos se sienten como los salvadores, ¿no? Entonces provocan el caos para presentarse como una solución salvadora, y eso es lo que estamos viviendo. O sea, por eso es bien notorio que el batallón más importante para el caso del Führer, ¿no? Porque ahí viene su parte de sadismo también, o sea, el batallón más importante para él, al que le daba una serie de privilegios, era el batallón Dirlewanger, ¿no? Que era el batallón que estaba compuesto por todos los asesinos, violadores, sádicos, extorsionistas. Era el batallón más violento, ¿no? Que los propios nazis le tenían hasta casi temor, ¿no? Le tenían terror. Entonces, este régimen no es nada extraño, ¿no? Hoy en día toda América Latina está acosada por la delincuencia, por la extorsión, por el asesinato, están eliminando a personas por un celular, y están generando un ambiente de xenofobia contra Venezuela, contra Colombia, en cada uno. Y lo que están logrando realmente es que todas las naciones de América Latina, que aquí en América Latina realmente tenemos un alma diferente, América Latina está cultivada en un sentido de mayor hermandad, estamos generando un ambiente de separación y de enfrentamiento de toda esa hermandad, o sea, y lo que es peor, o sea, no hay el más mínimo atisbo de dar soluciones económicas, y cuando aparecen son saboteadas de inmediato, ¿no? Entonces, hay un sabotaje deliberado a cualquier tipo de solución que signifique desarrollo, y esto cada vez es más pronunciado, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, estamos viendo que Donald Trump está ya al borde de decidir si va a invadir o no Caracas, ¿no? Utilizando como pretexto, y está exacerbando pues los ánimos en todo el continente para recibir un apoyo, ¿no? Por una fobia totalmente tildada de anticomunista, ¿no? Y yo creo que Maduro conoce muy poco de Carlos Marx o de algunos antecesores comunistas, pero en realidad el tema es que tiene una bandera que le han puesto ahí de comunista. Ese régimen podrá ser autoritario, podrá verse, pero está también cumpliendo con su régimen relativamente democrático, cumpliendo con sus normas. Y si hay algún problema, pues debería de tenerse mayor confluencia a América Latina para estar de testimonio en las elecciones y cosas por el estilo. Pero lo que se está buscando es pretexto para la violencia. Lo más indignante, digámoslo de alguna manera, es de que toda la violencia se viene esbozando a través de un supuesto complot del narcotráfico, ¿no? Venezuela no es que se diga pues una de las rutas principales del narcotráfico, ¿no? Tampoco es un productor masivo como el caso de Colombia, Perú o Bolivia, ¿no? Pero, sin embargo, el pretexto principal es de que está siendo fuente del narcotráfico que llega a Estados Unidos. El mismo pretexto se busca para México, por ejemplo. Sin embargo, es irónico, pero recientemente en Argentina, el propio Donald Trump ha estado apoyando
para que tenga el respaldo del presidente Milei y el que cabeza su lista de Milei, que ha tenido que incluso desaparecer de la lista porque en realidad estaba muy comprometido con el narcotráfico, es Sper, ¿no? José Luis Sper es un tipo colombiano vinculado a una red de narcotráfico allí en Argentina, que no es que se diga, pues, un país tampoco que tenga en estos sectores de narcotráfico, pero está metido en todo el tema de lavado de dinero, el financiamiento y todo el tráfico que tiene Rosario, con unas otras vinculaciones, y ha tenido que salirse de la lista, y a esa lista la estaba apoyando el propio Donald Trump. O sea, lo que evidencia pues que esto es solamente pretexto, ¿no? Y otro de los factores es de que realmente, como subrayé en una oportunidad que discutimos este tema, es que en El Salvador, extrañamente, el kilo de cocaína, mientras que en América Latina, digamos en Colombia, Perú, estaba entre 2.900, 1.800 o $2.000 el kilo, llega a Estados Unidos como $70.000, pero en El Salvador, que es uno de los sectores que también está siendo respaldado, estaba como en 50.000 o $60.000. O sea, los mecanismos de lavado de dinero, que es donde se da justamente la mayor brecha, donde está, digamos, las cabezas de que dirigen todo el tema del narcotráfico, es donde están los más grandes, la mayor brecha de beneficio. Y esas, sintomáticamente, se notan a través de los precios que se manejan, estaban más enquistadas en El Salvador y en los propios Estados Unidos. O sea, y a ellos no les pasa nada. Nunca encuentran a un narcotraficante norteamericano y esto, como lo puntualizaba, esto realmente tiene supervisión y esto fue creado por la misma gente que creó la CIA, ¿no? O sea, aquí el que implementó todo el proyecto del narcoestado fue el propio Klaus Barbie, ¿no? Y quien lo demandó a Klaus Barbie, que era un empresario aquí que manejaba toda la exportación de harinas de pescado, que estaba siendo coaccionado para que a través de los sacos de harina de pescado metieran sacos de cocaína y no poder ser percibido, fue el empresario aquí, Banquero Rossi, ¿no? Un tipo que era multimillonario, conocido a nivel mundial, y al no acceder a estas presiones, él lo denunció de que no se trataba del señor Klaus Allman, sino de Klaus Barbie. Y así es como vienen los casanazis aquí a Lima a buscarlo, e incluso las redes nazis que estaban aquí enquistadas también en las fuerzas militares, hicieron que saliera nuevamente para Bolivia, donde tuvo toda la protección del régimen militar, ¿no? Y igual le sucedió al caso de Walter Brauf, ¿no? Que era el asesor en defensa y tuvo toda la protección de Pinochet, ¿no? Entonces, por ello, decía que esto, lo que podemos estar viendo, y ya no la antesala, porque esto ya tiene varios años, o sea, por lo menos los últimos 2 o 3 años, porque se ha pronunciado más el último año con el régimen de Donald Trump, es la operación Cóndor 2.0, ¿no? Nosotros vimos que atisbaron estas cabezas en la época de la operación Cóndor, surgió todo este proyecto del narcoestado, estamos hablando de mediados de los 70, o principios de los 70, los primeros 5 años del año 70, y esto en realidad lo estamos viendo hoy y cada vez se está pronunciando más y están teniendo monopolio. En Chile, quien está candidateando, el candidato Kast, ¿no? En realidad es un descendiente directo de los nazis, ¿no? Y en Chile, desde que se, digamos, desde que estuvo toda la protección del régimen de Pinochet, estuvo como sede o subsede principal después de Washington, o sea, en Chile se instaló toda la internacional nazi como centro de operaciones y tienen hasta un canal oficial, ¿no? Que es RCT TV, o sea, donde propagandizan hasta el día de hoy y tienen formalmente el manejo de toda esta... el problema es que la población en general tenemos una visión de izquierdas y derechas como si fueran aspectos planos y no nos permiten discriminar internamente cómo operan, ¿no? Y ante este escenario es que podemos entender cómo aquí a Castillo, desde el primer día que entró al gobierno, que le cayó de sorpresa, un factor sorpresa porque aquí evidentemente
no iba a salir una de las fuerzas que ya son conocidas con estas vinculaciones a Vladimiro Montesinos, sobre todo que es un gran operador. Desde el primer día ya lo tenían, le habían bajado el dedo, ¿no? Se han demorado un año para poderlo sacar, ¿no? En toda una campaña y arguyendo diferentes métodos, y le hicieron una operación, ¿no? Una operación en la que hubo elementos internos y externos, ¿no? Ahora, dentro de esos elementos internos, una de las personas que él hasta el día de hoy sigue siendo su persona de confianza, ¿no? Es una persona que tuvo una participación muy importante con Vladimiro Montesinos en la Universidad de San Marcos, y es el que fue su primer ministro, ¿no? O sea, Aníbal Torres. Aníbal Torres renuncia, pero él recomienda a una discípula que es precisamente Betsy Chávez. Y con Betsy Chávez como primer ministro, ella extrañamente, se le han hecho varias entrevistas, y ella nunca sabía lo que iba a tener como mensaje a la nación el presidente Castillo, cuando ella era la primer ministro, o sea, iba a dar un mensaje a la nación, y ese mismo día él tenía una interpelación en el Congreso. Entonces ella tenía pues, que estar al tanto de todos los detalles, y le desplegaron también como ministro de Defensa a un operador ahí de todas las redes del sector militar, porque muy vinculados están a estos sectores de inteligencia con los sectores militares y paramilitares, y esta misma señorita resulta ser la que cuando cambian el régimen de Dina Boluarte, ¿no? Por el régimen de señor Geri, ¿no? Nombran a un destacado diplomático, o sea, una persona de carrera, ha sido viceministro, ¿no? Cela, ¿no? Y Hugo de Cela, ni bien asume él tiene todo el régimen de carrera y quería apaciguar las relaciones a nivel internacional. Y yo me he enterado por diplomáticos de Chile que ya era voceado diplomáticamente que se iban a arreglar las condiciones entre Perú y México, que ya estaban muy distantes con Dina Boluarte. Y no pasa pero ni una semana y se despliega esta señorita a solicitar el asilo y se genera todo este gran problema. Y incluso el mismo Hugo de Cela, que es un diplomático, como te digo, de carrera, y que aquí la diplomacia también siempre ha mantenido una cordura, ¿no? ¿Y qué sucede? Que él estuvo gestionando para que se diera el salvoconducto de inmediato, o sea, estamos estudiando para que se diera el salvoconducto. El salvoconducto no sale hasta el día de hoy, y ya, como habrás notado, en el Congreso se ha comenzado a deslizar a través de la presidenta de la comisión o de la subcomisión de asuntos constitucionales, que por lo menos debería conocer mínimamente las leyes internacionales, está sugiriendo de que se intervenga y todavía bajo el precedente de Ecuador, o sea, esto ya se ha hecho internacionalmente y ella recomendaba de que se invada la embajada de México en Lima. Y yo horrorizado del asunto, y el día de ayer el presidente de la República está comenzando a incentivar de que eso es viable, que no está descartado. O sea, realmente el mundo está yendo al revés, ¿no? O sea, y no es que esté al revés, lo que más me sorprende es la velocidad con la que tienen bajo control a toda esta gente. O sea, el sector político está completamente al servicio de todas las operaciones internacionales. O sea, cualquiera o sea, ni siquiera se demoran una semana ni 15 días. O sea, casi tienen una comunicación por teléfono y un servilismo, pero absoluto. O sea, no hay el más mínimo sentido de dignidad, y todavía se usan los términos que por la soberanía, o sea, yo quisiera si supieran lo que es el principio del Estado-Nación soberano, o sea, estas personas realmente, como decía mi amigo Sócrates, ¿no? O sea, en realidad la maldad no existe, ¿no? O sea, el único bien es el conocimiento, ¿no? Porque lo demás es pura ignorancia. O sea, en realidad, o sea, el grado que tiene estos delincuentes que han tomado el Congreso, los delincuentes que se han inquistado en el poder político, han tomado control ya del poder judicial. O sea, es increíble. Y digo que han tomado control porque yo digo que hay debe haber honrosas excepciones, pero de una u otra manera están siendo extorsionados, chantajeados. En el Congreso, al menos, por ejemplo, había un caso de que habían puesto una red de jovencitas
y tenían a una gran masa de votantes que los tenían a merced, y cuando una joven, Andrea Vidal, ¿no? Lo iba a denunciar el caso de cuáles eran los diferentes congresistas que estaban siendo manejados por toda esta red de prostitución en el Congreso, lo cual es lo más bajo que se ha llegado, ¿no? La asesinaron y le metieron 40 balazos. O sea, es increíble lo que está pasando ya. O sea, y aquí no hay perdón de Dios. Hemos tenido aquí un poco más, y lo ponen como también como primer ministro, al ministro del Interior, que ha estado premiando a un tipo que ha sido condenado por extorsión, está metido en el tema de la construcción, conocido como un tal el Cholo Dolmos, que es Ramos Dolmos, que ha sido un dirigente expulsado del Partido Comunista, expulsado de la Confederación de Trabajadores, expulsado de la construcción civil, y ha creado una aparente construcción y está ahorita hasta como candidato. O sea, es increíble el nivel en el que se ha tomado control, y a eso no le ponen ningún reparo, ¿eh? Sin embargo, al expresidente de la República, a Martín Vizcarra, hoy día se está decidiendo si realmente va a cumplir condena o no, porque le han movido un caso de supuesta corrupción en la que hay testimonios, pero no hay pruebas adicionales que velen por ello, y son de justamente empresas que han estado metidas en corrupción en la construcción. Ahora, el tema es que aquí a todo el mundo lo condenan, y más grave que la condena que le dan a uno por penalidad, por pena privativa de la libertad, es la pena política, que realmente te inhabilitan por 10 años y te anulan ya en la actividad política, ¿no? O sea, y eso lo hace el Congreso, lo hace el Poder Judicial, realmente es increíble el monopolio que usualmente busca precisamente la mafia, tan igual como en los años 20 en los Estados Unidos, como fue en Italia. Realmente estamos viviendo, y el ejemplo, al parecer, es el Perú, para poderlo reproducir y hacer el rollout en todo el continente. Quizás es en resumen lo que yo quiero prevenir, lo que está dando pasos, porque en Chile se está decidiendo también un alto mando de toda la internacional más nazi, con el supuesto enfrentamiento entre izquierdas y derechas. En México lo quieren invadir a como el lugar bajo pretexto de narcotráfico. Realmente están pidiendo incluso en Japón que se enfrente con China. Perú está prohibido de darle salida y no de ahora, eso es ya de tiempo atrás. El Pentágono determinó que Perú está prohibido de darle salida al Brasil, al Pacífico. Por eso tenemos un año con el puerto de Chancay, y no se ha movido un dedo, y vienen con nuevos proyectos. Ahora sacan proyectos así como sacar conejos del sombrero de copa, y cuando quieren hablar en serio de un proyecto, simplemente sacan un proyecto alterno. No hemos pensado, nosotros hemos pensado en la mejora de la red esta, y realmente el país es lo que menos le importa a esta gente, ¿no? Obviamente. Claro. Por un lado, están peñiscando donde sacan una propina, ¿no? Y como digo, o sea, los sectores así llamados de derecha, por una propina realmente están regalando al país, lo están vendiendo, pero los de izquierda tontamente lo hacen gratis. O sea, una manipulación, porque yo no estoy muy seguro, pues, de que esta señorita Betsy Chávez sepa de que está siendo utilizada de una manera en una operación u otra. O sea, pero lamentablemente la gente de izquierda a veces ni siquiera lee y hace las cosas porque tiene confianza, porque simplemente la confianza la logra porque soy de izquierda, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, yo no voy a acusarla de que sea una operadora directa de Montesinos, pero lamentablemente el sector izquierda es el más fácil de manipular, y es el más inocente, ¿no? Pero para los fines de los resultados de una nación, no hay pues espacio a poder discriminar si es que es de izquierda o de derecha, porque están lastimando a significativas proporciones de la población. Aquí estamos llegando a más de 2.000 asesinatos, o sea, solamente por el tema de extorsión. O sea, se ha tenido que levantar los transportes. Realmente es un caos esta situación.
Y sin embargo, cuando tú ves las imágenes de cómo se vende al Perú, se vende como la mejor economía, la moneda más fuerte, tenemos 70, 80% de informalidad, pero eso no es preocupación para los gobernantes. Entonces, estamos en un lío terrible. En alguna oportunidad se decía porque esto era fascismo con cara democrática, ¿no? Pero esto está llegando a niveles espantosos, ¿no? O sea, Oye, Julio, a ver, perdón que te interrumpa. no, Eh, no, eh, la Operación Cóndor se instala, yo creo que desde 1968, eh, y hay mucha efervescencia en el Pentágono porque lo que querían con la Operación Cóndor era pues detener la influencia de la Unión Soviética y del comunismo. ¿Por qué ahora qué? Ahora no hay comunistas, en realidad no hay una Unión Soviética, Rusia no es comunista, China tampoco tiene ese comunismo. ¿Qué es lo que quieren frenar o por qué una Operación Cóndor 2.0 cuando ya el comunismo y esto, pues el muro de Berlín ha sido roto? ¿Qué quieren con la Operación 2.0? Perdón por preguntar. perfecto. Mira, te agradezco la pregunta porque ese es quizás el aspecto más singular que me permite entender cómo está este despliegue a nivel continental. La mayor parte de la gente cree que el fenómeno del fascismo, el fenómeno de los nazis, es un fenómeno fundamentalmente ideológico. Es cierto, se refleja en ello la parte operativa, por eso hay una parte operativa que es el músculo operacional que lo vemos particularmente instalados desde el país vecino del sur, en Chile, ¿no? Con toda la red que se instaló ahí con Albert Julius von Appen, con Walter Rauff y toda la red que se instala ahí en Chile. Tuvieron que controlar todo el hemisferio sur del Pacífico en lo que se refiere a toda la flota naval, o sea, más que naval, o sea, la marina mercante, las redes de las conferencias controladas desde Londres, y también, por eso que el Perú, por ejemplo, no tiene marina mercante, ¿no? O sea, o tiene una marina mercante, pero siempre las naves son del exterior, no tiene ni una nave peruana. Igual, la única compañía naviera que tiene está bajo tutela también de una compañía chilena, que es de Sudamericana. O sea, el Consorcio Naviero Peruano, que es una compañía, fue comprada y quien está detrás, aparentemente pues siempre es el señor Romero acá, pero él trabaja muy de cerca con toda esta red, particularmente con Lusic, ¿no? Lusic aquí tuvo una fábrica de Luchetti, que eran fábrica de fideos, y tuvo una confrontación fuerte aquí con el alcalde de Lima, ¿no? Ahora, Lusic es dueño de Sudamericana, y Lusic fue el que desplegó a esta, digamos, a este estudio de abogados, que cuando se creó Chancay, la única forma de recuperar su capital Chancay era teniendo monopolio de las operaciones portuarias. Y ese aspecto es irónico, pero en Chile conocían mejor la ley de lo que lo conocemos nosotros. O sea, operaron desde Chile para que se hiciera la denuncia y utilizaron estudio de abogados. Y Lucy fue el primerito que estuvo detrás para sabotear de que se tuviera que abrir eso y no podía ser monopolio. Era tan evidente el asunto que tuvieron que modificar la ley, lo tuvieron que arreglar eso en el Congreso, ¿no? Tuvieron que parchar, en otras palabras, el asunto, porque se había dado toda la autorización para crear el puerto, se había creado todo, y a la hora que ya estamos próximos a inaugurarlo, viene esta especie de reclamo, ¿no? Sin embargo, se tuvo que ceñir a su forma de recuperación de capital. Ahora, esta red, ¿no? Lo que te quiero esbozar es de que es el factor más importante de los estrategas del internacional nazi son financieros. Entonces, la operación Cóndor surgió cuando Kissinger estuvo con el presidente Nixon en la delegación del patrón Oro. Esto fue en agosto del 71, porque en realidad ya no tenía para tener respaldo y se liberaron varias cosas. En ese momento se liberan después las tasas de interés, generan tasas de interés a punto flotante. Y también el respaldo del patrón oro del dólar, ¿no? Permitió una sobreemisión
y envolver a toda, no solamente a América Latina, sino viendo todo el problema en la deuda. Entonces, para implementar esto, necesitaban regímenes muy duros, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros ya estábamos con un régimen militar desde el año 68, ¿no? Pero en el año 71, 72, porque es en agosto de 71 se empieza, ¿no? En el 72 se comienzan a desplegar una serie de operaciones, ¿no? Y en el 72 es que asesinan a este empresario que te digo, que se viene a implementar a través de Klaus Barbie el narcoestado en Bolivia, Perú y Colombia. Es más, Klaus Barbie es el que se encargó de juntar a Pablo Escobar de Colombia, ¿no? Conjuntamente con Roberto Suárez Gómez, que era de Bolivia, el rey de la cocaína, y lo juntan con el general Luis García Meza. Entonces, ahí es donde se instala realmente el proyecto del narcoestado. Perú en ese momento era solamente un pasadizo y era la parte financiera. Acuérdate que el que estuvo aquí en Perú desplegado por la Internacional Nazi fue Fritz Sven. Y Fritz Sven fue el que se desarrolló hasta una película que se le llama la película Proyecto Bernhard, si no me equivoco, ¿no? Bernhard, ¿no? Este Proyecto Bernhard es porque él es el que se dedicó a la emisión de billetes, ¿no? Por un imprentero judío que le salvó la vida porque imprimía y falsificaron no solamente billetes, falsificaron bonos y todo, en libras esterlinas, y le soltó la bomba monetaria a Gran Bretaña. Y fue tal la falsificación que llegó a pasar. Entonces, Fritz Sven es el que ve la parte financiera monetaria de toda esta burbuja monetaria que puede sobrevivir y que ya había desarrollado Hjalmar Schacht en Alemania con los famosos billetes MEFO. O sea, los billetes MEFO fueron unos bonos que permitieron hacer que la gente sacara su dinero debajo de los colchones, ¿no? Porque comenzaron a pagar intereses, pero esos billetes no existían, ni siquiera la metalúrgica que los emitía, fue todo un fraude, ¿no? Y les permitió capitalizar para poder generar la industria bélica y de esa manera se instaló pues el complejo militar industrial alemán bajo la tutela de los Krupp, ¿no? Entonces, este fenómeno es un fenómeno estrictamente financiero y monetario. Entonces, quienes están detrás generalmente es toda la gente que está en Wall Street, que en este momento tiene una cantidad pero espantosa. Mira, hasta hace unos 2 años o 3, ¿no? Este volumen superaba los 2.000 billones de dólares, ¿no? No tengo las cifras actualmente, pero es más de 2.000 billones que están en bonos, en activos financieros, está en pagarés, en deudas, todas son un volumen gigantesco de obligaciones, donde la deuda de Estados Unidos nada más son 37 y 38 billones. O sea, estamos hablando de más de 2.000 que están en Wall Street, ¿no? De esta espantosa cantidad monetaria, que es lo que está comprometido Donald Trump en hacerlo realidad. Y para hacerlo realidad, la alternativa que están teniendo es la misma alternativa que tuvo Hjalmar Schacht, que no tenía cara para hacerlo, y tuvo que poner a Hermann Göring para hacerlo. Y Hermann Göring empieza primeramente con la invasión de Austria, ¿no? Donde se levantaron todo el oro de Austria, ¿no? Y ahí empezó con la invasión de Checoslovaquia, donde comenzaron a tomarse todo el sector industrial, que fue parte y lo incluyeron dentro de lo que es el complejo industrial militar, ¿no? Y de ahí, cuando invadieron a Polonia, recién reaccionaron en el 39 la gente, pero ya Hermann Göring había tomado el poder financiero y comenzó a hacer realidad porque comenzó a instalar el Reichsmark como moneda, ¿no? Y el Reichsmark que tenían en expansión comenzaron a ponerlo porque tenían una sobreemisión, que es lo que está sucediendo ahorita cuando dicen que Argentina, ¿no? Va a dolarizar, porque el caso de Ecuador es insignificante, pues, ¿no? Pero el caso de dolarizar a toda América Latina, cuando Donald Trump dice que va a invadir México, que va a invadir Canadá o que lo va a hacer, lo va a anexar, es porque va a poner el dólar como moneda. Y lo que más resulta una amenaza es precisamente el proyecto del BRICS, porque el BRICS está tratando de reemplazar este gigantesco volumen que no tiene ningún respaldo, la burbuja financiera, ¿no? Por una moneda que tenga respaldo para poder establecer transacciones comerciales
y que sirva de moneda de inversión. Entonces, cualquiera que quiere invertir para el desarrollo, que quiere un desarrollo físico en infraestructura que está tan carente en América Latina, de inmediato pues le ponen freno. Por eso, en el caso de Perú, el puerto de Chancay está como si fuera una isla, ¿no? O sea, esto definitivamente ha beneficiado a China, ¿no? China es un hub portuario y los que mejor, mira, irónicamente los que más reclamaban del proyecto de Chancay eran los chilenos, porque los chilenos tienen ahí la sede principal, tienen una buena flota de marina mercante, tienen varias compañías, pero a la fecha tienen más de un tercio de las operaciones de Chancay, las tienen los chilenos, porque lo están utilizando como cabotaje. Entonces, el hecho es que la tecnología que tiene actualmente el puerto de Chancay tiene una celeridad terrible para poder, o sea, es un motor para poder despachar que te adelgaza tremendamente los costos logísticos. O sea, adelgaza los costos logísticos, los costos de operación portuario, donde eso se beneficia pues, en casi 20% en el costo de la exportación. Entonces, pero Perú casi no puede hacer uso de ello porque no tiene un sector industrial. Todo el sector industrial ha sido demolido aquí en el país. O sea, toda la industria del acero se ha desbarrancado. O sea, no tenemos industria del acero. O sea, el acero que estamos teniendo es acero reciclado, ¿no? No tenemos una siderurgia como lo teníamos antes. No tenemos cobre refinado. La refinería que teníamos de cobre fue cerrada. La única que están invirtiendo actualmente, y ahí viene también el tema de otro por qué México, ¿no? La compañía Southern, en el sur del país, que antes tenía una cobertura más o menos del 10% de cobre refinado, actualmente está invirtiendo más de 1.400 millones de dólares para poder ampliar la refinería. Entonces, y es que ahí sucede un fenómeno también interesante, ¿no? O sea, pero bueno, te lo podría explicar en mayor detalle, pero lo que te quiero explicar, y gracias a la pregunta, de que el fenómeno nazi es un fenómeno estrictamente financiero y económico. O sea, y lo que tienen actualmente es esa burbuja de 2.000 millones, que lo que era en la época de los nazis tenían los billetes MEFO, y en la época de la operación Cóndor 1 punto, ¿no? Era todo el volumen de la deuda que le envolvieron a América Latina, que era la emisión de los petrodólares. Entonces, lo llenaron de crédito y los trataron de destinar en créditos improductivos, ¿no? Mucho de ellos fue para comprar armas, comprar un montón de, o sea, créditos totalmente improductivos, pero con unas tasas de interés espantosas, que liberaron las tasas de interés y nos endeudaron y nos pusieron la cuchilla en el cuello. Y desde esa época, muchos países, como el caso de Perú, nos volvimos una sociedad postindustrial, ¿no? Sin molestarnos en la industrialización. O sea, de la preindustrial nos pasamos a la postindustrial y nos hemos convertido en una sociedad de servicios. Por eso que tenemos 70% de desempleo, ¿no? Porque más del 70% está en estado de informalidad. Entonces, ese es el modelo, ¿no? Que no le interesa realmente que haya un... O sea, el modelo nazi no es un modelo del capitalismo. O sea, es un modelo peor que el feudal. Es un modelo que vive del sadismo. O sea, es una actitud sádica contra el trabajador. O sea, lo condena a condiciones estrictamente de esclavitud. Nosotros tenemos casi 2.300.000 agricultores en condiciones absolutamente paupérrimas, ¿eh? O sea, donde están sobreviviendo única y exclusivamente para mantenerse en vida. O sea, solamente producen, pero para un autosostenimiento. O sea, no es lo que se dice que tú produces para mantener a la nación autosuficiente. No, ellos solamente están produciendo para sobrevivir biológicamente. O sea, la condición del ser humano como ser pensante, como su mejor calidad, el capital humano, o sea, todo lo que es hoy en día, digamos, la economía del conocimiento, lo que es la economía de la noósfera, o la economía de lo que han denominado autor ruso muy bien, Sergei Bodrunov, ¿no? Como la noonomía, ¿no? Todo este fenómeno de la noonomía, que es toda digamos, la industria del conocimiento, en realidad que todo el mundo está apuntando a ello, nos va poniendo cada vez más lejos, porque nos está poniendo en condiciones casi de sobrevivir. Aquí hubo un economista allá por el año 2009, más o menos, que es la crisis de 2009-2010,
que teníamos ciertas condiciones ya financieras relativamente resueltas, y dijo, bueno, ya olvidémonos de tanto botones y mozos, ¿no? Ahora iniciemos toda la industria industrialicemos el cobre. ¿Y para qué dijo eso? Un poco más y le tiran tomates. O sea, y ese es el sector empresarial que tenemos en Perú. O sea, en realidad es un rechazo total al progreso, al desarrollo. Es decir, no hay una cultura capitalista, no hay una cultura de crear. Es más, a mis amigos izquierdistas, por ejemplo, yo siempre les pregunto, ¿no? Le digo que ellos son antiburguesía, ¿no? Yo digo, oye, pero te has puesto a pensar quién creó la burguesía, ¿no? ¿Cómo que quién creó la burguesía? Pero como ellos no creen en que haya algo que se crea, ¿no? Para ellos todo se transforma, ¿no? Ellos creen que es como una plantita que del señor feudal salió un señor capitalista, ¿no? Yo digo, la burguesía fue creada por los diseñadores de máquinas, porque ellos no diseñaron nada, ellos solamente la compraron. Y los diseñadores de máquinas fueron los girondinos. O sea, Lavoisier, por ejemplo, que fue decapitado, Condorcet, que fue el matemático que tuvo que estar condenado hasta sus últimos días, ¿no? Todo, Dupin, o sea, todo lo que realmente fue la derecha de esa época, que fueron los antijacobinos, ¿no? O sea, esos científicos, técnicos, todos los discípulos de Leibniz, ¿no? Que eran los diseñadores de máquinas, esos eran los que crearon la burguesía. Entonces, hoy en día, cada vez es más evidente de que la pugna, es más, los dos últimos premios Nobel de Economía recién están hablando de tecnología. Y esa es la gran amenaza, ¿no? O sea, México, por ejemplo, yo cuando escucho, cuando desarrollan la parte de Lean Manufacturing, por ejemplo, o sea, todos los mecanismos me parece que estuviera escuchando a los coreanos, ¿no? O sea, que no solamente han aprendido el Lean, que lo tienen muy cerca ahí con los Estados Unidos como tecnología, como técnica industrial, como técnica de desarrollo, sino que lo quieren superar. O sea, los coreanos tienen eso, o sea, los miran a los japoneses, cuáles son sus mejores métodos, y ellos los asumen, los aprenden, y ahí mismo lo quieren superar, o sea, quieren sacar el suyo propio, ¿no? Por ejemplo, el sistema de producción de Toyota, ellos lo transformaron y luego sacaron el HPS, que es el Hyundai Production System, o sea, el sistema de producción de Hyundai. Y tiene varios aspectos muy relevantes que los han mejorado. Entonces, este fenómeno que desde el punto de vista de ciencia y tecnología lo vemos de una manera deportiva, por decirlo de alguna manera, no es esa competencia del exterminio para quedarte con el monopolio. Entonces, eso ya cada vez es más evidente, pero cada vez con estas actitudes que son peores que las feudales, como las que está tomando Donald Trump, ¿no? En realidad nos están poniendo la valla más arriba o nos están poniendo la meta un poco más lejos. Y por eso que hoy que necesitamos América Latina junta, América Latina unida, en concentrar más el esfuerzo en ingeniería, en ciencia, en tecnología, en industrialización, nos quieren pulverizar, ¿no? Y por eso que México tiene que estar lejos de Perú, Chile tiene que estar lejos de Perú, Ecuador tiene que estar lejos de Perú. Entonces, cada vez nos vamos aislando porque por separado nos agarran y nos demuelen, ¿no? Y se llevan toda pura materia prima. Julio, está tremendo lo que dices. A ver, dos cositas para que ya no te quitemos el tiempo. Yo creo que has hecho una exposición clarísima de lo que está pasando, que deja con la boca abierta a gente que incluso me imagino que ha estudiado mucho, porque vienes a ser como un disruptor en el sentido de, hey, reflexionen, les mueves, como se dice aquí en México, el tapete. Pero bien, dos cuestiones. Yo me levanto en la mañana de la cama, como millones de seres humanos, y voy a hacer algo. Pero ese algo está motivado, esta es una percepción antropológica, está motivado por alguna idea o por alguna creencia, ¿no? Hay mucha gente que es budista, entonces, bueno, pues hay mucha gente que es atea o que es cristiana o que es muy religiosa o que no es religiosa, pero hay como una creencia que antecede a tu acto. Hay otra forma de explicar la conducta humana, ¿no? Pero digamos que
permíteme la hipótesis de trabajo. Entonces yo me levanto y digo, bueno, pues ahora voy a trabajar o voy a comprar un pan o voy a regar las plantitas, pero antecede a eso una idea que me permite darle sentido o proyección a mi vida. Es decir, lo hago porque, bueno, tengo un hijo, tengo una esposa, los amo, los quiero y quiero protegerlos, entonces, bueno, pues es como una especie de humanismo. Habrá otros que digan, bueno, me levanto muy temprano a trabajar y tengo una panadería y bueno, lo que quieren amasar es más capital porque creen que con el capital pues es bueno, con el dinero es un satisfactor que les permite pasarla bien, entre comillas, y sentirse realizados. Y así, y infinidad de cosas. Esa idea, digo, explico esto que es a lo mejor tan básico o tan tonto, esa idea, o qué idea más bien, tienen estos sujetos de la necrofilia. Esto me llama mucho la atención. O sea, se levantan en la mañana o cuando se tengan que levantar y quiero matar a alguien o la muerte es la solución por antonomasia más impecable para proteger el miedo que me rodea y que me protege, o es una idea religiosa, o es una idea satánica. ¿Qué es? Creo que esto es muy preocupante en el sentido de entender eso que está detrás de esta gente. Perdón, Julio, si me extendí. Mira, hay, digamos, dos ambientes, ¿no? O sea, hay de ambos lados, pero lo que más preocupa es la forma como tan fácilmente se puede reproducir y donde uno se convierte prácticamente en partidario de esta gente. O sea, el caso, por ejemplo, y lo vemos en los casos electorales, ¿no? Por ejemplo, en Chile ahorita se está debatiendo entre, por ejemplo, lo que más se usa es este tema de la confrontación. En el tema de la confrontación, y ahí, en realidad nadie dice, por ejemplo, que la alianza en la que está la señora Jara, por ejemplo, ¿no? Ella, todo el mundo le subraya de que ella es del Partido Comunista, ¿no? Entonces, se comienza a exacerbar un tema del comunismo, pero así como si fuera, tú lo ves y es impresionante, porque cualquiera diría, oye, esta señora debe ser la esposa después de Ismael Guzmán, ¿no? Pero cualquiera que tenemos un poco de lectura, sabemos que el comunismo, irónicamente, ¿no? Pero podríamos decirlo de alguna manera, aunque le duela a mis amigos de izquierda, ¿no? Pero el comunismo de Chile es el más derechista que hay en cualquier parte del mundo y ha sido muy masivo. O sea, el comunismo de Jara, incluso ella hasta se ha comprometido, si no me equivoco, a que si ella es electa, renuncia al Partido Comunista. El tema es que su aliado principal es el Partido Demócrata Cristiano. Y en realidad, la democracia cristiana, te digo que yo, hace 3 semanas, más o menos, el Papa, ¿no? León XIV, y no lo digo porque sea peruano, ¿eh? O sea, pero sí, el Papa ha hecho una reflexión bien importante. O sea, el tema de la religión tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto medio supersticioso, que va muy aparejado al tema de las imágenes o el caso de los milagros, pero hay un aspecto que casi hay que tener una visión milagrosa para entenderlo, pero que te lleva a una profundidad intelectual muy importante. Y el Papa hace 3 semanas ha hecho una reflexión yo creo que está orientando a estudiar uno de los tratados más profundos en materia de filosofía y teología, y que nos lleva a las matemáticas, que es la Docta Ignorantia. Y de Docta Ignorantia es un tratado bien interesante porque en realidad yo, por ejemplo, que soy de nueva formación en optimización, en métodos matemáticos, el máximo y el mínimo es una dualidad que de todas maneras siempre la tienes que ver, pero no lo ves como en la Docta Ignorantia. En la Docta Ignorantia tú ves
el tema de la unidad de contrarios y de la pluralidad en la unidad, y ves lo infinito en la unidad. O sea, es bien importante esto porque el conocimiento del hombre es bastante limitado, pero por ejemplo, yo te digo el círculo, por ejemplo, ¿no? Tú como lo ves como una unidad, lo ves perfecto, ¿no? Pero cuando tú dices, oye, mídelo, ¿no? O sea, cuando vas a medirlo, ya sea el área o la longitud de la circunferencia, tienes que recurrir a un numerito, ¿no? Que es un numerito que lo metes en la computadora y le puedes poner 70.000 decimales y te sigue sacando. Y si le pones 100.000, te sigue sacando decimales. Porque es una relación entre el radio y la circunferencia. Pero, y aún así, sigue siendo un número que no es la continuidad del círculo. Entonces, una cosa muy didáctica, pero muy real, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de cómo se concibe. Entonces, esto te permite salirte del asunto, o sea, incluso ha llevado incluso a que este pensamiento llevó a que entremos al mundo de los imaginarios o al mundo de los números complejos, o sea, a poder manejar la curvatura, a poder manejar las superficies. Entonces, ¿qué pasa? La población en general, que es lo que más me preocupa, y de ahí el mensaje a la población, somos presa muy fácil de la confrontación, o sea, como si fuéramos una computadora, que es 0-1, ¿no? O sea, izquierda-derecha, somos una confrontación de comunismo-anticomunismo, y esto es lo que más es utilizado por los lo que te mencionaba, los freakers. O sea, cuando ya los antijudíos, entonces cuando tú aglutinas todos los que son antigitanos, antieslavos, antijudíos, tienes una gran masa y los tienes a todos juntos que no piensan igual, pero todos son anti algo, ¿no? Y todo el mundo anda renegado y esa masa la manipulan y luego ellos una vez en el poder los comienzan a eliminar a ellos mismos. O sea, en realidad porque es una élite bien malvada, o sea, porque no se identifica con la especie, tiene un principio de necrofilia. O sea, su culto viene desde la época de los griegos, ¿no? O sea, viene en el totos, ¿no? O sea, el principio de la muerte. O sea, en realidad es esa visión y en eso sí podría yo decir que el propio Hitler sí lo hace muy expreso, ¿no? Su necrofilia de Hitler era muy expreso. Los otros casos no es que se hayan analizado, menos mal que a Hitler sí lo han analizado un poquito más. Pero este principio que toma Nicolás de Cusa, lo toma desde la época de San Agustín. O sea, cuando él quiere medir la justicia. O sea, y lo único que pudo hacer la iglesia posteriormente es hacer el precio justo y el salario justo. O sea, y esto da la oportunidad, y ahí sí te doy una primicia, ¿no? Porque es un tratado que yo estoy comenzando a trabajar, que ya me lleva un poco a las geometrías de Riemann, un poco, que es la doctrina social de la iglesia, que yo considero que en algunos aspectos ha sido torcida también, ¿no? Porque si tú ves la doctrina social de la iglesia, preguntas en cualquier lado y son puros liberales. O sea, y en realidad no puede ser, porque justamente digamos, el obispo, Ketteler, o sea, Immanuel Ketteler, ¿no? Wilhelm Immanuel von Ketteler, que es un obispo, él fue el precursor de la doctrina social de la iglesia, ¿no? O sea, él fue el que prácticamente inspira después, y es hasta citado dentro de la Rerum Novarum ¿cómo se llama?, de León XIII, ¿no? Es hasta casi citado en su mayor parte, pero él es uno de los primeros que sustenta. ¿Y qué pasa? Que él se ve ante dos mundos que ya surge, él es de la época de Karl Marx, o sea, surge el marxismo, que viene todo lo que es en contra del individualismo, pero ambos tienen la misma fuente, digamos, inglesa, británica, o sea, esta confrontación, ambos padecen de la misma enfermedad, ambos son darwinianos, o sea, mientras que el individuo, ¿no? Busca a través de la empresa, la libre empresa, sobrevivir, tiene que exterminar a los demás, ¿no? El comunismo lo ve a través de las clases y tiene que exterminar a la otra clase opositora, ¿no? Como el motor de la historia, pero el darwinismo, la iglesia, la doctrina social de la iglesia, casi la oficial, dice que busca una etapa intermedia, cosa que no es posible. O sea, tú no puedes ser medio exterminador, pues. O sea, o eres exterminador o no eres exterminador. O sea, el exterminio no puede estar como método
dentro de la doctrina social de la Iglesia, tienes que tener una visión mucho más amplia. Entonces, esto es lo que te lleva a tener un enfoque diferente y no es un tema de más o menos Estado, ¿no? Es un tema de principios que necesitan una herramienta cuantitativa. Lamentablemente esa herramienta cuantitativa no está a la mano cuando uno se queda en los parámetros de la geometría euclidiana, ¿no? Por eso hay que salir a la geometría no euclidiana. Yo, en realidad, te digo, y les recomiendo ver a un compatriota de ustedes, ¿no? Que es el profesor Young, ¿no? Martin fucking Rock. O sea, el matemático, el profesor Young, él me parece un tipo, porque en geometría diferencial, él tiene un curso muy interesante de cómo hacerlo muy didáctico. Es un matemático importante y tiene su canal, ¿no? Pero en realidad ustedes lo tienen ahí en México, o sea, porque esa lógica es diferente, o sea, es lógica cuántica. Entonces, hoy estamos ya en la era del mundo de la computación cuántica, estamos que la mecánica cuántica se está redefiniendo, el enfoque de la mente humana está comenzando a ser mucho más armónico, se está juntando, digamos, todos los principios de la razón con los del principio de la fe, que antes era simplemente un tema, digamos, de hipótesis, pero todo se está llevando a un nivel científico donde la noósfera, digamos, el conocimiento, la economía del conocimiento, la noonomía, como lo llama este ruso, ¿no? Yo veo que lo que está faltando es una herramienta matemática que les permita cuantificar este ordenamiento en la tecnología, en la ciencia, en el progreso, la productividad, el rendimiento, y esto es realmente el rumbo de la perfección. O sea, el problema es que lo que yo sí pudiera, digamos, criticar en alguna manera el materialismo es de que nos ha perdido la brújula hacia la perfección, tanto individual como en lo social. Entonces, buscan el cambio, pero no tienen parámetros para poder dirigir hacia la perfección de la sociedad, la perfección de la... Y todo tiene un orden, como muy bien lo planteas, que es un orden que es el concepto de la familia. O sea, tú tienes, en primer lugar, la unidad de la familia, que es la unidad económica, pero tú tienes el edificio, el vecindario, tienes el distrito, tienes la provincia, tienes cada vez tu sentido de identidad y tu responsabilidad va siendo mayor. A veces la familia es solamente la que tienes, digamos, la que eres dependiente, pero luego tienes una familia de familiares un poco más extendida, que son los primos, los tíos, y cada vez la familia va siendo más grande hasta que llegas a lo que los japoneses llaman la familia de las familias, que es el Estado-Nación. Entonces, en Japón, por ejemplo, si no está el padre, el vecino tiene una autoridad muy fuerte sobre los niños del vecino. O sea, ante la ausencia del padre, más que la madre misma de los niños. Entonces, hay un aspecto de paternalismo, pero el concepto, digo yo, el concepto de la familia, que es un concepto relativo, o sea, pero que va teniendo un principio de identidad, pero el principio de identidad se fortalece a mayor profundidad, o sea, cuando hay mayor moralidad. O sea, tú profundizas en moralidad y vas a tener más responsabilidad social en un ámbito cada vez más amplio. Y esto tú lo ves claramente en cómo se generan las curvas en un espacio de Riemann. Eso no lo puedes ver con una visión meramente euclidiana, que es lo único que se enseña, lamentablemente. Yo diría que incluso debería haber cursos, digamos, cursos para niños, ¿no? Digamos, muy didácticos de geometría no euclidiana o de geometría diferencial sin necesidad de llegar al álgebra, ¿no? O sea, de pura geometría, o sea, para tener estos conceptos que lo van a orientar y le van a dar un sentido de perfección, de ser perfectible, y le va a permitir a un individuo ser completamente autodidacta, o sea, para desenvolverse en cualquier campo del conocimiento. Entonces, esto es lo que me dices, que es lo que más me preocupa, o sea, no ser presa de estas ideologías anti, o sea, porque de eso es la psicología, por decirlo así, que tienen un caldo de cultivo. Tú ya estás preformateado, tú solamente tienes el sí o no, entonces eres o izquierda o derecha, o sea, y te manipula, eres presa fácil de la manipulación. Ahora,
esta gente que es perversa tiene un sentido de egoísmo tal que no le permite ni siquiera ver esto porque es absolutamente egoísta y todo el mundo es el dinero, ¿no? O sea, tiene en principio lo inmediato. En segundo, tiene la visión muy reducida, o sea, solamente lo mío. O sea, es la inmediatez, tiene la limitación de solamente el egoísmo, ¿no? Y ve solamente la superficialidad, o sea, solamente Lo hedonista también, ¿no? exacto, el hedonismo, exacto, y todo es cálculo hedonista. Yo doy un poco de dolor por un poco de placer. Y ese es el cálculo hedonista inglés del amigo Jeremy Bentham, del amigo, bueno, de todos los que han podido, y que es lo que, el problema es que eso es lo que psicológicamente está como ideología en la población. Pero América Latina no tiene nada que hacer con eso, o sea, esa es una mentalidad bestialista, o sea, ese es de los bárbaros, de los celtas, de los que todo lo resuelven en base a guerras, ¿no? América Latina no tiene esa cultura, o sea, y eso es lo que nos están invadiendo realmente. O sea, América Latina todo lo resuelve con el concepto, a ella ha caído mucho mejor el concepto de la familia, te digo, ¿no? O sea, donde la autoridad es meritocrática, pero es meritocrática y al mismo tiempo es responsable, ¿no? Ese es un poco el fenómeno, ¿no? O sea, y que realmente yo lo veo desde el punto de vista matemático, de repente se le complica mucho a algunas personas, pero este profesor John me cae muy bien. Oye, pero los aztecas también eran súper guerreros, ¿no? Iban y hacían unas guerrotas ahí. O no sé si los incas también. Se acusa del tema de bueno, los incas, aquí, en realidad había muchos tribus, ¿no? Los incas eran una de esas tribus, pero que desde la época de Pachacútec se instaura ya una unificación, pero muy vertical, ¿no? En cierta medida guerrera, pero tratando de velar una homogeneidad de seguridad para todos, ¿no? O sea, había habían otros más guerreros, pero que fueron perdedores, menos mal, o sea, se sometieron bajo conducta, ¿no? Lamentablemente, cuando llegan los españoles, se encuentran aquí a los dos hermanos en pleno conflicto, ¿no? O sea, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Quizás el destino podría haber sido un poquito diferente, podría haber habido hasta mejor diálogo, pero los encuentran en plena confrontación. Entonces, ese es nuestro gran drama, ¿no? O sea, si vamos a estar en confrontación, y ya lo saben, ¿no? Es la herramienta con la cual nos hacen más débiles, ¿no? Y tienes toda la razón. El concepto de exterminio creo que no estaba en todas las civilizaciones mesoamericanas prehispánicas, ¿no? El concepto de exterminio viene sí ya sabemos de dónde viene, de lo que está pasando en Palestina también. Bueno, Realmente, es el método menos económico. eh, no te escuché que es el elemento menos económico. Sí, es que es el menos inteligente, o sea, es el menos económico. O sea, nosotros necesitamos más población, gente más rica, gente más, más beneficiada. O sea, nosotros no necesitamos exterminarnos. O sea, es como lo que decía ahora último allá en Texas, ¿no? Que quieren expulsar a los mexicanos y todo. Oye, ¿cómo lo vas a expulsar? Esta es su tierra, o sea, y les recomiendan, mira, a los mexicanos les recomiendo que se reproduzcan, que tengan muchos hijos, le dicen, porque de esa manera en menos de 5 años ya tenemos mayoría acá, o sea, porque es increíble, México, Arizona, toda esa zona era México y ahora lo quieren tratar como, o sea, él solamente ha regresado a su tierra, o sea. Hermano Julio, muchas gracias, te agradezco mucho, te agradecemos. Yo creo que la gente va a estar deleitándose con todo lo que dices. Yo les recomiendo que por favor se vayan con calma, se tomen un cafecito, paren, pausen el video, si no lo entienden, vuélvanse a regresar, escriban algunos comentarios, yo trataré de enviárselos todos a Julio, Julio igual a lo mejor podrá contestar algunos comentarios, pero sobre todo y lo más importante es esta parte consciente que tienes, Julio, de alertar y este compromiso que nos explicas que tienes desde muy joven, pues también felicidades, porque ojalá que tuviéramos más gente comprometida, más gente con valores más profundos que justamente podrían ayudarnos como herramienta, perdón, como herramienta
de esos anti que nos denuncias y que no debemos de caer presas ahí. Muchas gracias, Julio. Yo te agradezco muchísimo, de verdad. Me da mucho gusto, no sabes cuánto. No, la verdad, muchísimas gracias y yo un abrazo fuerte a mi compañero de México. Ya tendremos la oportunidad, ya nos postergamos nuevamente, pero yo tendré la oportunidad de estar allá en persona y darte un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Julio, un abrazo, gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, hermano.